y cierre sus ojos. Señor, en esta mañana levantamos tu nombre y exaltamos tu presencia en nuestras vidas. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Abre nuestros ojos para ver, abre nuestros oídos para escuchar lo que quieres hablar, lo que quieres sellar en nuestras vidas, y aumenta nuestra fe para creer que tú tienes grandes cosas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El mensaje de hoy empezó la prédica del miércoles. Si desea verlo y tener la primera parte de este mensaje, entra a nuestro canal de YouTube y ahí está. Estuvimos hablando acerca de qué hacer al conocer la voluntad perfecta de Dios. Parte 1. Y estuvimos hablando de 3 puntos importantes. El punto número 1 era que la voluntad de Dios en nuestras vidas no tiene relación con la desobediencia. Si lo quiere profundizar, YouTube, Adoshem, y ahí está el punto bien explicado. El punto número 2. Para vivir en la voluntad de Dios tenemos que dejarnos guiar por Dios y no vivir en ideas preconcebidas por nosotros. Pero entender que nuestros planes y nuestra voluntad es mejor que la voluntad divina del Señor. Y el punto número 3 era que teníamos que orar por sabiduría, entendimiento y discernimiento. Teniendo esos 3 puntos claros, hoy vamos a hablar acerca del punto número 4, que está fundamentado en Salmo 119. Si pensaba que la prédica iba a estar corta, imagínense nada más el capítulo donde vamos. Salmo 119 tiene 176 versículos y lo va a ir leyendo uno por uno. Se va a parar y lo va a leer, mentira. Punto número 4, para los que anotan o los que tienen muy buena retentiva y se van a acordar el miércoles y sigue esta enseñanza. Punto número 4 dice: escudriñar diligentemente la palabra de Dios para descubrir la voluntad revelada de Dios. ¿Sabes? Y como jóvenes y como personas en general, creo que una de las preguntas más comunes entre los cristianos: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Y qué propósito tienes conmigo? Y los jóvenes en la crisis de la adolescencia le dicen, en la crisis de las juventudes: ¿pero qué será que quiere Dios hacer con mi vida? O la que es más común: ¿cuál va a ser la esposa que Dios me tiene? O la mujer: ¿cuál va a ser el esposo que Dios tiene para mi vida? Y vivimos caminando y caminando buscando la voluntad de Dios sin saber que Él nos dejó toda su voluntad escrita en un libro que solo leemos cuando venimos los domingos a la iglesia. Y ni eso, porque el apóstol y los pastores leen todos los versículos, así que le hacen el favor de leérsela. Ni siquiera es voluntariamente muchas veces que agarramos y abrimos esa palabra de Dios para leer y escudriñarla. Y decimos: pero yo siento que Dios no me escucha. Y la verdad es que Dios te escuchó desde antes de la fundación del mundo y dejó todo escrito en la palabra de Dios y reveló su voluntad perfecta para con nuestras vidas. El Salmo 119, para empezar a hablar acerca de cómo escudriñar diligentemente la palabra de Dios, dice el versículo 1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Bienaventurados lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué significa? Que es ser 3 veces bendecido. Es decir, estamos bendecidos por 3. Si pela una bendición, ahí está la otra, y si pela la segunda, está la otra, y probablemente va a haber otra y otra y otra, porque la gracia de Dios es inmensamente grande para con nuestras vidas. Y el primer punto que queremos resaltar es que quien anda en la voluntad perfecta de Dios tiene una vida dichosa y su camino es perfecto. Según dice este versículo: bienaventurados los perfectos de camino, que son aquellos que andan en la ley de Jehová. Así que si usted en alguna vez de su vida ha dicho: pero todo me sale mal, no pegó una, aquí tiene la respuesta hoy: es porque no ha caminado bajo la ley de Dios. Y usted dice, y los papás le dicen a uno: no se meta por ahí, no se meta por ahí. Y uno se mete por ahí y le pasa lo que se supone que era obvio que iba a pasar, y uno dice: el diablo la tiene agarrada conmigo. Y no es que el diablo la tiene agarrada, sino que ignoramos todas las señales que nos dejó Él escritas en su palabra. Sigue diciendo el versículo 2: bienaventurados o dichosos 3 veces los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La plenitud y la alegría está en buscar de corazón la voluntad del Padre. ¿Sabe? Toda nuestra vida, mente, voluntad, sentimientos, acciones,
lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, tiene un fundamento. Y si ese fundamento es incorrecto y está totalmente desviado de la palabra de Dios, lo que hacemos va a estar desviado de la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo: soy humano, pecador, no hago lo que quiero. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Y estoy seguro que el apóstol Pablo era una de las personas que más claras tenía la ley de Dios, porque la usaba para matar. La conocía a perfección. Dice: aquellos que viven y guardan la palabra de Dios son aquellos que encuentran alegría en la perfecta voluntad del Padre. Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El que anda en la voluntad de Dios no camina en iniquidad. Y me llama la atención como lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. ¿Sabe? Iniquidad, muchas veces decimos no, iniquidad es pecar. Y cuando vamos a lo que realmente significa iniquidad, es militar en pecado. Y yo digo: ok, me comí un semáforo hoy, pero Señor, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y en la tarde, porque uno va apurado, la calle está sola, Señor, todo el mundo está resguardadito. Adelante, no pasó nada. Y lo empezamos a convertir en actitudes incorrectas en nuestras vidas que nos hacen vivir negociando con lo malo a diferentes niveles. De repente un niño, ahorita con mi sobrino, uno le dice: Pablo, no, y le da más ganas de hacer eso. Le dice: Pablo, no metas el dedo en los tomacorrientes, que es mal de todo niño. ¿Y qué hace él? Tomacorriente que ve, tomacorriente que busca. De repente, en un joven, le decían: muchachos, por favor, cuiden su entorno, cuiden sus relaciones. ¿Qué hace el joven? No cuidar su entorno y no cuidar sus relaciones. En un adulto, tenga cuidado. Si el hombre es casado, tenga cuidado donde anda metido. La mujer, tenga cuidado de no pelear tanto. ¿Qué hacen los dos? Caso omiso. Esto no es un mensaje ni para jóvenes, ni para niños, ni para viejos. Es un mensaje para todos aquellos que buscan la ley de Dios y la voluntad de su palabra. Dice: la voluntad perfecta de Dios revelada en nuestra vida nos da firmeza y autoridad para decir que no y seguir adelante. Nos cansamos y nos esforzamos y buscando la voluntad de Dios y buscando: Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? Y la voluntad de Dios es que seamos firmes para decir no. Que tengamos firmeza para decirle no a aquellas cosas que sabemos que nos van a hacer militar en pecado. Para decir no a aquellas cosas que sé que van a distraerme del foco que Jesús quiere para mí. Dice el versículo 4: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. La voluntad de Dios sobre tu vida es guardar la palabra. Y téngalo por seguro que todo lo demás tendrá una respuesta clara. Yo tengo 25 años, para la gloria y gracia de Dios, tengo 25 años dentro de la iglesia. Algunas veces ejerciendo, otras veces no ejerciendo el cristianismo, pero le decía ayer a los jóvenes, es impresionante cómo en 25 años he visto los mismos casos en personas que siempre preguntan por el mismo consejo. Con mi papá, con el pastor, pues: apóstol, mire, digo, no sé si cambiar de trabajo. Ok, está bien. Le explican todo. Mire, evalúe todo financieramente, qué es lo que quiere Dios para tu vida, si cambiar de trabajo porque puedes escalar. Ok. Llegan 2 semanas después: apóstol, cambié de trabajo. Cuando le habían dicho: evalúe todo, ese puede ser un lugar donde puedes escalar, donde puedes tener futuro. Bien. Otra vez: apóstol, otro consejo. Apóstol, mire, sabes que estoy cargado por esto. Le leen 400 versículos. Porque quien ha estado en consejería con mi papá sabe que es versículo y habla. Versículo y habla. Así que si usted leyera la Biblia, no necesitará consejería. Si fuésemos cristianos
deseosos de la voluntad de Dios, créanme que las iglesias no tendrían que tener oficinas. Y si tienen oficinas es para aquella persona que no conoce de Dios, que llegó en ese momento y necesita un trato de Dios especial con su vida. Decía el pastor Ángel hace unos meses en una enseñanza que un cristiano madura cuando deja de ser carga para su pastor. Y suena fuerte, y suena odioso, y van a decir, ese pastor Arnaldo Elías está hablando desde del rencor. No. Pero guardar los mandamientos de Dios es lo que nos hace caminar en su voluntad. ¿Sabe? Para todas las cosas que alguna persona pide consejo, le aseguro que como pastores siempre la respuesta va a estar en la Biblia. Y uno dice, y leo unos libros. Ok, el libro para la consejería. ¿El libro está fundamentado en qué? En versículos. ¿Sí? Lee la Biblia. Te aseguro que las oficinas van a estar solamente para cosas administrativas. Pero es que al ser humano, en general, al ser humano nos gusta echar broma. Dicen, pero es que yo siento que no puedo. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien está falto de sabiduría, pídale al Señor. Si alguien tiene fe, no tiene fe, pídale al Señor. Que ya de por sí es mentira que no tiene fe, porque dice la Biblia que le dio a cada quien un nivel de fe específico. De repente usted no necesita una consejería, sino un lepe para que empiece a leer la Biblia. De repente no necesita que nosotros estemos aquí, predique. Si todos leyéramos la Biblia y estuviéramos unánimes juntos, la voluntad de Dios se cumpliría a cabalidad. No necesitaría usar a hombres de Dios, que evidentemente en la Biblia lo hizo, en la actualidad lo ha hecho, pero es porque hay personas que no conocen su palabra. Estamos en el versículo 4. Versículo 5. Ojalá, dice el salmista, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Cuando usted dice ojalá, es una frase esperanzadora, ¿cierto? Ojalá, iba a hacer un comentario un poco funable o criticable. Las personas que se quejan mucho dicen, ojalá yo tuviera un mejor sueldo. Ojalá, no sé, se alineara todos los espíritus chocarreros que me acusan y se fueran. Y cuando usamos una palabra, esa palabra, ojalá, estamos deseando algo. Estamos anhelando algo en el futuro. Porque lo que está seguro, yo digo, ojalá alguien me diera agua y tengo un vaso de agua ahí. O sea, evidentemente está seguro, no estoy deseando nada. Cuando el salmista dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, lo que está es deseando la palabra de Dios. Dice, debemos desear cumplir y obedecer la voluntad de Dios. Desear que sea Él por completo y no mi voluntad. Desear que Él sea quien dirija mis caminos, que Él sea quien dirija mis pasos y no mis caprichos. Porque yo en muchos casos, y me acordaba ayer, cuando yo salí de quinto año que me gradué, dije, ok, voy a estudiar en la universidad, no voy a estudiar en la universidad. Quería irme del país y le dije a mi papá, papá, ya me gradué, ya cumplí, yo quiero servirle a Dios con el canto, me quiero ir a Estados Unidos a estudiar en una academia. Mi papá se le empezó a salir la lagrimita, pero dijo, ok hijo, oremos y si es la voluntad de Dios se va a dar. Tenía visa, tenía dónde llegar. De repente la posibilidad de conseguir un pasaje era mucho más sencilla que sacar una visa, así que lo más fácil casi que era conseguir el pasaje. Dijo, vamos a orar con la lagrimita ahí. Pero si la voluntad de Dios es algo, podemos llorar, patalear, pero se va a cumplir. Y él dijo, pero vamos a hablar con tu mamá. Y ahí ya mis ilusiones se apagaron. Yo dije, pero si yo vine a hablar contigo hombre con hombre, ¿por qué hay que meter un tercero? Yo dije, bueno, esperanzaba en que mi sentir o lo que yo quería
era voluntad de Dios. Yo le dije, bueno, dale, porque pues todavía no he empezado la universidad. Si va a ser, tiene que ser ahorita. Llegamos en la noche a la casa. Dice, Arnaldo Elías, escucho yo en el cuarto. Yo voy. Digo, ojalá sea que para que busque precios de pasaje. Dice mi mamá, mira hijo, nosotros no estamos en contra de que tú te vayas. Si Dios te tiene a ti para las naciones, así estés en Tanzania, vamos a poder hablar y conversar. Me dijo, pero si tú no eres capaz de levantarte en la mañana, agarrar tu Biblia y orar, ¿qué me asegura a mí que cuando te vayas vas a seguir activo en un instituto cristiano? Si yo tengo que andarte atrás para que te levantes y ir para la iglesia. Y la voluntad de Dios que yo tenía ya cumplida en mi vida se esfumó. Yo ya no, Señor, yo creo que es otra cosa. Se me acaba de cambiar el deseo. Y si escudriñamos la palabra de Dios, probablemente yo tenía respuesta ahí, en la palabra de Dios. Pero yo estaba forzando y alando a que la voluntad de Dios fuera esa. Puede ser que era porque no quería estudiar en la universidad. Pero sea cual sea el motivo, era incorrecto y no estaba alineado a la voluntad de Dios. Pasaron los años, yo me gradué de la universidad. Dije, bueno, ya me gradué de la universidad, ahora, y ya estaba más comprometido con el Señor. Dije, ahora no debe haber pele. Ahora seguía ese deseo ahí latente en mi corazón. Vino un pastor amigo, mi papá de Estados Unidos, a Cúcuta, y me dice, Arnaldo Elías, mi papá no habla inglés, entonces yo le traduzco todo. Me dice, agarra al profeta y pregúntale cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y yo le decía, pero no, o sea, yo sé cuál es la voluntad, ¿por qué tengo que preguntar eso? O sea, eso es como ir a pedir consejo por un dolor de rodillas o un dolor de no sé, apóstol, ¿sabe que tengo un ataque espiritual porque me dolió la cabeza? Y es que anda trasnochándose, levantándose temprano, comiendo horrible. Yo le decía, papá, no necesito preguntarle, o sea, la voluntad de Dios, yo lo que estoy sintiendo en mi corazón es partida, irme al instituto. Entonces la cosa es que hablando ahí en español, porque el pastor no entendía español, entonces podíamos debatir. Yo le digo, ok, bueno, voy a preguntarle. Le digo, profeta, mire, yo quisiera saber cuál es el propósito de Dios y la voluntad de Dios sobre mi vida. Yo esperando que me iba a decir, mira, yo te he visto conmigo en Houston, caminando paso a paso, sirviendo, yo tengo contactos, iglesias. O sea, ya me veía agarrando la maletica para 5 días que me había llevado para Cúcuta y listo, me fui. No más para Houston. Y el profeta se quedó así, miró para el piso y dijo, la voluntad de Dios para tu vida es ir un paso a la vez. Lo que está escrito en su palabra y lo que Dios te tiene haciendo ahora, eso es lo que tu voluntad, la voluntad de Dios para tu vida. Y yo, ay, ¿y qué más? Y yo hacía al lado de él, pero, ajá, y él es sin emociones, él es alemán ligado con gringo. Entonces, si de por sí ya a un americano le cuesta expresar como los latinos, imagínense a un americano con europeo, entonces era así. Y yo, pero, ¿qué más? Pregúntele a Dios. Y si el profeta tiene información que yo no tengo. Y fue la segunda sentada de piso que me echaron. Yo agarré y le dije, ¿qué? Yo nunca he leído en la Biblia que diga Estados Unidos, pero voy a leer la Biblia. Y nos forzamos y queremos alar todo a nuestra conveniencia y la conveniencia de nuestra voluntad. Sin saber lo que ya Dios dijo para ti, está escrito en su palabra. Y hablaba yo con Isa, con mi esposa hace un tiempo, y a la mayoría de personas nos han profetizado que vamos a ir a predicar a las naciones. Dice, y llega un profeta de México, por decir algún país que no haya venido nadie para acá. Yo veo que vas a viajar a las naciones. Y todos, amén, 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 amén. Y van y leen Mateo 28, 19, que dice ir a ser discípulos por todas las naciones. Y es como, ¿ya lo dijo Jesús? Ya estaba escrito en su palabra. Y como cristianos muchas veces, decía el apóstol el miércoles, nos esforzamos por venir a escuchar lo que queremos y no por lo que está escrito en su palabra. Mi hermana es un poquito antipática y ella dice, o un poquito menos expresiva, por decirlo así. Ella dice,
estábamos hablando y yo le digo, chato, no, es que yo no sé, a mí me da rabia porque la gente, si la gente leyera la Biblia, no anduviera preguntando tonterías. Si yo hubiese leído la Biblia y estado metido en la Biblia, probablemente no hubiese tenido la necesidad de escuchar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque yo ya la tuviera y solamente estaría obedeciendo. Si yo estaba caminando bajo la ley y la voluntad de Dios, mi camino iba a ser perfecto. Porque lo dice su palabra. Que el camino perfecto es aquel, de repente tiene baches, de repente tiene lugares difíciles, pero el final es el que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? Si usted arranca aquí y quiere ir a Cúcuta, hay pasos malos, pasos horribles. Cuando se cayó eso ahí en Capacho, que la curva era horrible, la subida, el paso estaba malo, pero igual llegaba uno al objetivo. Cuando la palabra dice que el camino es perfecto de aquel que hace la voluntad de Dios, no es que va a ser un camino sin problemas. No es que nos van a agarrar así y Jesús nos va a llevar así. No te va a pasar nada, tranquilo. Y te va a poner allá. Lo va a teletransportar como a Felipe. ¿No? Pero sí la confianza plena de que si seguimos su voz, pase lo que pase, se va a cumplir su voluntad sobre nosotros. Pase lo que pase, vamos a llegar al lugar donde Él nos quiere. Sea en Capacho, sea en Estados Unidos, sea en México, en Perú, en Colombia, sea el lugar donde sea, Dios va a cumplir su obra. Pero le adelanto algo, estamos en San Cristóbal, estado Táchira, gochos con orgullo. Así que la voluntad de Dios, primero es que su casa se convierta a Jesús, su entorno se convierta a Jesús, y luego ya veremos. Porque es lo que dice su palabra. Dice, versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Dice, ¿qué decía el versículo anterior? Ojalá mis caminos fuesen ordenados para guardar tus estatutos. Pasa al 6, dice, entonces así no quedaría yo en vergüenza cuando atendiese a todos tus mandamientos. Cuando la voluntad de Dios perfecta se cumple en nuestras vidas, no hay vergüenza. Cuando la voluntad de Dios en nuestras vidas se materializa, no hay nada que pueda señalar y avergonzar nuestra vida. Dice, igual en Nueva Traducción Viviente, dice, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Si usted agarra una balanza y compara su vida con los mandatos de Dios, ¿qué pesa más? Probablemente tendríamos que hacerlo Cayetanito en nuestro cuarto, porque probablemente la balanza se lance todo para nuestra vida y no para los mandatos de Dios. Hablaba justo, yo me enteré que iba a predicar ayer a las 4 de la tarde. Y justo acabamos de hablar de esto en el discipulado. Cuando Jesús es Señor de nuestra vida y su voluntad se perfecciona en nosotros, no hay nada que avergüence nuestras vidas. O sea, yo le decía a los muchachos en la mañana, si aquí agarramos y hacemos una fila de todos, y podríamos ponerlo en práctica a partir del otro domingo, vamos a poner 2 servidores que en la entrada le pregunten toda su vida, qué hace cuando nadie lo ve, que le diga todos sus pensamientos, y vamos a empezarlo a pasar por el televisor con una imagen suya. ¿Eso sería de vergüenza o de honra? Y aplicaría para todos. Ustedes imagínense el pastor que esté orando y que salga en la pantalla lo que estaba pensando antes de empezar a orar. Si era algo que no demostrara el fruto del Espíritu Santo, en vergüenza. Y todavía los cristianos no tenemos el corazón de Jesús para restaurar. Probablemente todos nos desentendemos de la oración y dice, el pastor le dijo a la mujer que no servía para nada. Porque está todo expuesto. Si tu vida se expone, ¿sería un vaso de honra o un vaso de deshonra para lo que Dios ha hecho? Creo que es uno de los filtros que más nos muestran cuando estamos o no cumpliendo la voluntad de Dios. Nos esforzamos y digo, sí, yo cumplo la voluntad de Dios, yo quiero la voluntad de Dios, yo anhelo caminar, desear que nunca una prédica me caiga porque yo quiero vivir como dice la palabra, así que regañan al que es inconstante, no me pasa porque yo soy constante. Regañan al que es irresponsable, no me pasa.
hasta que hay algo que detona nuestra carne. Y decimos, ok, yo todo bien menos esto. Yo pido consejo de todo menos de esto. Yo peleo con Isa y le digo, hay personas que para todo consejo, hasta que tiene que pedir consejo por algo importante y eso sí no piden. Digo, pastor, mire, es que yo ayer, cuando la semana pasada estaba el evento del Super Bowl y yo me vi todo el bicho de Bad Bunny. Yo me vi toda la presentación y luego yo me sentí cochino, ¿qué tenía que hacer? No escuchar todos los Bad Bunny y se iba a sentir así. Y viene y luego otro día, pastor, mire, es que yo le dije una mentira a mi mamá y ella me descubrió y yo me siento de la patada, de verdad que no sirvo. Y por cosas sencillas y consejo, y uno le dice, no, pero mira, toma la decisión, deja, por ejemplo, la música secular de lado, deja tus malas juntas de lado, hasta que es algo que esa persona quiere y desea. Y ahí sí, todo en oculto, no, porque es que yo escucho la voz de Dios. La escucha para todo menos para... La escucha para eso, menos para todo lo demás. Dice, no, es que yo creo, supongamos en relaciones, yo creo que Dios lo puede cambiar. Y se aferra a esa palabra de Dios ahí sí, que el Señor endereza lo torcido. Y Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Y casualidad en ese momento sí está escuchando la voluntad de Dios. Y entonces empezamos a tergiversar los versículos a nuestra conveniencia. Dice, si la voluntad de Dios en tu vida avergüenza, no es la voluntad de Dios. Si tú estás haciendo algo que según usted, perdón porque hay personas más adultas que yo, si la voluntad de Dios sobre su vida es lo que está haciendo, no debería darle vergüenza hablar de eso. Si usted dice, no, a mí Dios me llamó a hacer cosas con los jóvenes de la iglesia por debajo de la mesa, porque yo tengo un ministerio juvenil, tengo que darle consejo, hasta que lo exponen y se dan cuenta que los consejos todos eran malísimos y caemos en vergüenza porque lo que estamos haciendo no es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. La voluntad de Dios revelada y cumplida en nuestras vidas activa nuestro corazón de alabanza y de agradecimiento. Un cristiano que vive en la voluntad de Dios es un cristiano que no anda en quejas ni afligido. Un cristiano que vive bajo la voluntad perfecta de Dios vive con sus bocas en alabanza y agradecimiento. Señor, yo sé que el lugar donde estoy ahorita no es el óptimo, pero te alabo y te agradezco por lo que me estás enseñando ahorita. Señor, yo sé que lo que me pasó, lo que hice, no era tu voluntad sobre mi vida, pero aquí estoy arrepentido, creyendo y agradeciendo por lo que está adelante, creyendo por lo que va a venir. Y por último, el versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. La voluntad de Dios nos hace habitar en su presencia, por encima de todo. ¿Cuántos aquí han repetido alguna vez, Jesús es mi Señor? Nadie ahora sí. Todos en algún momento decimos, Jesús, tú eres mi Señor, o al menos cuando hicimos la oración de fe, yo declaro con mi boca que Jesús es el Señor. Y oramos todos los días y decimos, Señor Jesús. Y oramos solamente por repetir, sin entender que cuando decimos Señor, nos hacemos siervos de Él. Y si yo digo, Jesús es mi Señor, y no cumplo su voluntad, déjeme decirle que no tiene derecho a decirle Señor. Imagínense un esclavo en los tiempos de antes que le dijera, sí Señor, y nunca hiciera las tareas de la casa. O lo botan o lo venden. Digo en el contexto en el contexto pasado de hace años. Imagínense aquel que dice Señor, Señor, pero todo lo que le manda a hacer el jefe es una carga y un fastidio. Ay,
yo le digo, Señor, de verdad, porque me toca, porque si no, no cobro. Dice, la voluntad de Dios nos hace habitar en su presencia por encima de todos y guardar sus estatutos. Jesús es nuestro Señor y somos sus siervos. Cuando cumplimos su voluntad, así no sea conveniente para nuestra vida, ganancioso o cómodo, sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias. ¿Sabe? Cuando servimos al Señor y vivimos bajo su voluntad, llueve, trueno, relampaguee, su voluntad se va a cumplir. Y nuestras acciones deben ser igual hacia Él. Yo, una de las cosas que creería que le aprendí mejor a mi papá es a servir y cumplir mis responsabilidades con Dios a pesar de otra cosa. Mi papá podía faltar a actos de grado, a partidos de béisbol los 2 días que estuve entrenando béisbol. Podía faltar a todo, pero había alguien que necesitaba a las 7 de la mañana una palabra y él estaba aquí. No porque no me amara, sino porque Jesús era el centro. No porque no quisiera edificar mi casa y mi familia, sino era porque él tenía algo claro, que su Señor era Jesús. Bueno, tiene, porque no se ha muerto, gracias a Dios. Porque él ha tenido claro de siempre que Jesús es primero y nosotros somos el resto. Eso no nos hace menos importante. Es más, decíais ayer, nos asegura que va a procurar siempre cuidarnos, porque ama a Jesús por encima de nosotros. Y a lo largo de todo, siempre he buscado servir a Jesús a pesar de que uno se sienta destrozado. Y Dios eso lo recompensa. Hace como 4 meses sabíamos de una situación que estaba pasando con algunos de los jóvenes de la iglesia. Y estábamos Isa y yo allá en la cabina, y de repente yo veo que Isa empieza a llorar. ¿Y ahora qué hice? No, ¿ahora qué pasó? Cuando vemos una persona que habíamos hablado con él esta semana, estaba destruido, acabado, por el piso, la peor basura del mundo se sentía, saltando con un niño en Herederos Kids y sirviendo a pesar de. ¿Tú crees que eso lo ve Jesús? Obviamente lo ve, porque él, a pesar de todo el desastre que estaba viviendo, estaba eligiendo agradar a su Rey, agradar a su Señor. ¿Sabes? Si en lo terrenal somos cumplidos, en lo espiritual tenemos que ser el triple cumplidos. Mira, a mí me da ira santa. Pastor, no puedo ir porque pasé la noche con dolor de cabeza muy fuerte. Si tuviese cualquier otro plan, allá estaba. Porque el dolor de cabeza, eso, vuelvo a dormir en la tarde y se me pasa. Pastor, mire, la verdad es que se me complica levantarme a las 3 de la mañana a la oración. Si se fuera de viaje, me decían a mí, si te fuera de viaje te paras. Porque decimos y nos encanta decir que hacemos la voluntad de Dios hasta que demanda algo de nosotros. Y es como, Señor, yo te sirvo, yo como un grupo de amigos, yo soy tu amigo hasta que me tocan los coroticos del pesebre. Yo te sirvo y yo hago cosas para ti hasta que ya demanda mucho de mí, porque no puede ser. O sea, yo tengo mi casa, yo tengo mi familia. Y para todo el trabajo se cumple, para todo lo demás se cumple, menos para lo que nos va a dar la vida eterna. Y cumplimos el trabajo en el colegio. A nosotros en el colegio nos dice a los muchachos, tiene chance de mandar la tarea hasta las 11:59 en pandemia. A las 11:55 ChatGPT, Gemini, rápido todo para hacer la tarea antes de las 11:59. Pero nos dicen, ¿hay chance de mandar el resumen del discipulado hasta el miércoles? ¿Cómo así? ¿Por qué? Si eso no es obligado a ser discipulado. Eso es mi relación con Dios. Yo no necesito un discipulado para buscar de Jesús. Para todo somos perfectos cumpliendo, menos a Jesús. Ni siquiera nuestros pastores también son imperfectos, pero están puestos ahí porque Dios los puso.
Y si te tocó un pastor cansón, de malas es lo que necesitas. Dice el apóstol Pablo, y lo vemos en cada una de sus cartas, a los corintios le hablaba como ellos necesitaban, a los romanos como ellos necesitaban, y a cada una de sus cartas le hablaba como necesitaban. A Timoteo, ¿qué le decía? Cuídate de las falsas enseñanzas y que nadie tome en poco tu juventud. Cuida la doctrina. ¿Por qué creen que le decía eso? Porque había carro loco hablando pistolaje en ese tiempo. A los romanos les hablaba con otro tipo de tono. Les decía, enfóquense en la vida eterna, renueven su mente. ¿Por qué creen que les decía eso? Porque era lo que esa gente necesitaba. Y necesitamos hoy en día. ¿Sabe? La Biblia de Dios y la palabra de Dios es atemporal. Un versículo que yo pude haber leído hace 10 años puede ser lo que me esté reconfortando hoy en día. Porque la palabra de Dios fue, es y será sobre nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando servimos, a pesar de que no sea conveniente, que no sea ganancioso, Dios lo recompensa. Dice Hebreos 6:10, pues Dios no es injusto para no recompensar con cuánto esfuerzo han servido. Parafraseado. Dios no se olvida de las cosas que hacemos, ni se olvida de las cosas por las cuales trabajamos para su palabra y su evangelio. El hecho de que Jesús sea Rey de nuestra vida y Rey eterno de todo lo que hacemos y que sea nuestro Señor nos hace caminar en integridad, sin iniquidad, sin pecado, sabiendo que no somos perfectos, pero buscamos parecernos siempre a Él. Dice, no dejes que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al maligno. Dice la palabra de Dios en Romanos. La voluntad de Dios sobre tu vida hace que todo tu cuerpo sea de agrado al Señor. La palabra de Dios desata en tu vida, la palabra de Dios edifica tu vida para que nada deshonre a Jesús. ¿Es difícil? Obviamente es difícil. Yo antes quisiera venir aquí a decirles, mire, eso se hace así, se hace así, se hace así, y un tutorial de 3 pasos para lograr vivir siempre en la voluntad de Dios. Y yo casi que todas las semanas tengo una idea de negocio nueva. Y yo le digo, amor, encontré estas medias que cuestan $1, si las traigo las podemos vender en $3 y eso sale rápido. 3 días después, amor, mira, yo creo que mejor ya lo de las medias no va porque ya pasó diciembre, la gente no compra ropa, ¿qué tal eso? Y todas las semanas se me inventa algo. Hace un día me dijo, ¿y qué tal si oras a ver qué Dios quiere? O sea, yo solo digo, me dijo esa. Me parecería correcto. A quien no saben quién no dio más ideas de negocio. De repente todas las ideas se me fueron. Porque estaba siguiendo mi voluntad y no su voluntad perfecta. Cuando la palabra de Dios dice que ninguna parte de nuestra vida sea usada como instrumento para el mal, es hablando que todo nuestro ser íntegramente alabe a Jesús. Y decimos y cantamos a veces hay canciones que dicen que toda la creación le alabe, que todo lo que respire alabe al Señor, hasta que lo que respira somos nosotros. Y se nos olvida que no solamente agradamos a Jesús con nuestra mente, con lo que decimos, pensamos, sino también con lo que hacemos, con un gesto, con una actitud, con cómo le damos la bienvenida a una persona, que estamos haciendo cumplir la voluntad de Dios. Y para ir cerrando, en la universidad un muchacho me decía, ¿cómo puedo saber qué es lo que quiere Dios para mi vida? Yo decía, pues la verdad no sé, porque yo tampoco sé. No, yo le dije, lee la palabra de Dios. Y yo empecé a decirle, la Biblia de Dios dice, la palabra dice esto, y dice esto, y dice esto. Y le decía, ok. Probablemente esa semilla quedó ahí sembrada. Y en 15 años nos veamos en algún evento de la iglesia. Y me toque a mí darle un vaso de agua porque es el quien va a predicar, no sé. Pero la voluntad de Dios en tu vida lo que quiere es llevar a otros a la luz. La voluntad de Dios perfecta en nuestra vida nos hace que el escudriñar la palabra de Dios no sea carga.
O sea, a mí, como cristiano, una de las cosas que más me cuesta es leer la Biblia. Porque no me gusta leer. Ni en el colegio, cuando me mandaron a estudiar el Don Quijote de la Mancha, busqué un resumen en YouTube y con eso presenté el examen. Porque no me gusta leer y es una debilidad mía que estoy tratando de cambiar. Pero si nosotros nos clavamos a leer la palabra de Dios, vamos a tener respuesta para todo. No vamos a tener más crisis existenciales, porque ya está escrito en su palabra. No vamos a andar más en ira, en contienda, en situaciones difíciles, porque ya su palabra nos dio la libertad de no enfrentar eso. ¿Sabes? Si algo le queda de hoy, que sea es que la voluntad de Dios no es algo místico. La voluntad de Dios es hacer lo que tienes ahorita, tomar mano de lo que tienes y servir a Jesús por encima de todo. Si tienes 4 acordes en tu cabeza, hablando en el ámbito de la música, que esos 4 acordes hagan que otras personas lleguen a Jesús. Si lo que tienes es una técnica infalible de limpiar sillas que queden perfectas, toma mano de lo que tienes y haz que cuando una persona nueva venga y diga, mira, le toman detalle hasta estas pequeñas cosas. Y una sola pequeña situación puede hacer que la vida de alguien sea transformada, como puede ser que sea destruida. La voluntad de Dios es sanar, es liberar, es restaurar. Pero no es por obra y arte de magia. Los necesita a ustedes y me necesita a mí. Es tanto así que la Biblia dice que si nadie habla y nadie cumple su voluntad, las piedras van a hablar. Como que esté aquí algún pastor diciendo una herejía. ¿Y cuántos han visto los videos animados ahorita de las cosas hablando? Que la piedra, ¡ay, no! Yo soy la piedra y Jesús me mandó a hablar porque esto es pura mentira. Dice la palabra de Dios que de ser necesario las piedras hablarán. Si hijos de Él no se levantan. Si usted y yo seguimos dormidos, esperando el momento perfecto para que su voluntad se cumpla, sin entender que la voluntad de Dios en su vida empieza hoy, o ya empezó. Sin saber que la voluntad de Dios sobre su vida es hacer lo que le dijo un pastor la semana pasada. Si un pastor le dijo, mire, necesito que por favor siempre esté pendiente si yo dejo la Biblia ahí para que me la devuelva porque a mí se me olvida. Si eso es lo que te tocó hacer, ¿algún propósito tiene Dios con eso? Si te tocó nada más doblar los forros de las sillas o recoger, no sé si se las quitan, pastora, las bufandas a la servidora, y recogerla y guardarla. Si eso es lo que tienes que hacer, Dios te tiene en ese momento. Así como hay cientos de personas que empezaron en una empresa limpiando piso y terminaron de gerentes. No que sea deshonroso limpiar piso ni nada por el estilo. El lugar donde estás ahorita no quiere decir que va a ser toda tu vida en eso. Si no, ningún discípulo hubiese tenido esperanza. Pescadores, obreros. En los discípulos no había ninguna persona estudiada, ningún escriba y fariseo que dijo, bueno, no, yo decido seguir a Jesús. Yo imagino esas carpas donde dormían los discípulos, ¿a qué olían? No sé. Pero decidieron rendir su voluntad por servir a aquel que los llamó. Imagínense hoy, en la actualidad, estudiados, profesionales, con lugares de importancia, teniendo mucho más acceso a herramientas que los discípulos en aquel tiempo, y no hacemos ni un mínimo de lo que hacía esa gente. Yo creo que si comparamos nuestra vida cristiana en nuestro país, comparada a la vida cristiana en Irak, Palestina y esas cosas, aquí estamos relajados. Los cristianos de aquellos lados misioneros dirán, el verdadero sueño americano es poder predicar tranquilazo sin que nadie te... Y dejamos que hagan más ruido las doctrinas incorrectas que se están levantando, a que nuestra voz se levante para que la voluntad de Dios sea cumplida.
Y sí, Dios tiene cosas específicas para con cada uno de nosotros. Pero lo que tienes que hacer ahorita es tomar mano de lo que tienes y seguir adelante. Poco, mucho, demasiado que no se puede ordenar, organizar. Dios te lo dio por algo, así que sí tienes la capacidad. Dios te dio demasiado trabajo. ¿Te lo dio? Es porque sabe que eres capaz de organizarlo sin dejar de servir. No, pero nosotros, ay Señor, te tengo que servir después porque me llené de trabajo. Ahí sí es me llené, no sé, no la palidera cuando uno estaba sin trabajo. Señor, necesito trabajo, necesito trabajo, necesito trabajo. Y de repente en situaciones mínimas se nos olvida que donde estamos fue porque en algún momento se lo pedimos al Señor. Y ese ojalá que decía el salmista llega a nuestras vidas y nadie lo entiende. Hasta que tengamos que rendir cuentas. Hasta que tengamos que mirar así cara a cara al Señor. Y que cuando nos examine no nos dé vergüenza. Que nosotros digamos, Señor, está bien, me diste un ministerio, o no me diste ni un ministerio, me diste una casa de bendición. Y si no fue una casa de bendición, me diste un discípulo que todos los días me preguntaba algo de la Biblia y yo le explicaba. Pero lo escalé y hoy día esa persona está sirviendo al Señor en algo más grande. ¿Sabe? El Señor, al que le dio muchos talentos, le dijo lo mismo que al que le dio uno. Pero el resultado lo decidió ¿quién? ¿Jesús? ¿Dios? No. Probablemente aquí entre nosotros alguien que tiene muchísimos talentos, pero el que tiene pocos los ha multiplicado más que el que está reventado en talentos. O como puede ser igual que la Biblia. El que le dieron un talento está ahí dormido cuidándolo para que no se le pierda, en vez de explotarlo. Dios quiere que usted y yo hoy nos demos cuenta que la voluntad de Dios está plasmada en todos los libros de la Biblia. Que no quita el hecho que pueda llegar alguien de afuera, incluso de aquí mismo, de adentro, y decirnos algo en específico que Dios quiere hacer. Pero eso que nos diga no puede estar separado de la palabra de Dios. No sé cuántos vieron un video, y puede ponerse de pie, con esto vamos terminando. Está un profeta orando por una señora. Le dice, el Señor me dijo que te ibas a casar conmigo. La señora le dijo, pues dígale que le diga a mi esposo también, porque todo lo que el Señor nos hable a través de una persona, a través de su palabra, bueno, su palabra no se contradice, pero si usted dice, no, a mí un pastor me dijo que el propósito de Dios y la voluntad de Dios sobre mi vida era no tiene que contradecir nada de lo que está escrito en su palabra. Si la voluntad de Dios para su vida no tiene fundamento en la palabra de Dios, es su voluntad y no la del Padre. Porque Él nos dejó todas esas cosas escritas para hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. ¿Sabe? Mi oración desde ayer, desde que me enteré, a mí siempre me da un poquito de nervios enseñar. Y es porque uno aquí no habla lo que quiere, sino es lo que el Señor manda. Y si yo le digo hoy a usted algo que no está escrito en la palabra, me va a pasar como el profeta que estaba diciéndole a la señora que va a ser su esposa. Mi oración desde ayer fue, Señor, haz que podamos entender que la voluntad tuya sobre nuestras vidas no es nada místico, sino es obedecer tu palabra. Yo creo que hay, no sé cuántos porque tampoco lo investigué, pero la mayoría de los salmos en algún momento dice, he guardado tus mandamientos. Dice, he guardado tus estatutos, he guardado tus leyes. Y nosotros sabemos la vida de David, que en pedazos no la guardó ya mucho. Pero imagínense cómo ese hombre entendió la multiforme gracia de Dios, que no le importaba nada, sino que decía, he guardado tus estatutos.
sino lo que le había hecho al pobre hombre que mandó a matar. Y miró hacia adelante y dijo: mi voluntad que sea la tuya. Al punto de decir: mi espíritu te anhela, mi espíritu te desea y mi carne te anhela. Llegó a un punto de conexión con el Espíritu Santo, con Jesús, tan grande que sometió la carne a que anhelara a Jesús. Nosotros más bien la carne somete al Espíritu a que cumpla nuestros deseos. Y es porque estamos llenos y expuestos a tantas cosas que estamos llenos de todo menos de Jesús. Si la carne jala más que nuestro espíritu, hay algo que hay que corregir. Si la voluntad de Dios es por algo que quiere mi naturaleza pecaminosa, no es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios con D minúscula, del Dios interno suyo, del ego y el orgullo. Yo pude decir muchas veces: la voluntad de Dios es que yo me vaya para Estados Unidos. Tenía puertas abiertas. Y si yo me dejaba llevar por lo que quería mi carne, estaría yo en algún lugar de Estados Unidos ahorita. Pero mis emociones y mi carne estaban nublando lo que Dios quería para mi vida. Y buscando yo la voluntad de Dios como que estuviera buscándole la quinta pata al gato. No, pero por algún lado tiene que el Señor decirme eso. Por algún lado tengo que encontrar lo que yo quiero para mi vida. Por algún lado. Y estamos así escuchando las predicas, esperando a ver de dónde me puedo agarrar, de dónde me puedo agarrar, de dónde me puedo agarrar. Buscando forzar nuestra voluntad a la de Él, y no es así. Yo creo que si salimos de aquí hoy entendiendo que nuestra carne tiene que anhelar a Jesús, es más que suficiente. Si nos vamos de aquí entendiendo que la voluntad de Dios para usted, para mi vida, para incluso los niños, es decirle no a nuestros deseos y se obedecer a cabalidad la palabra del Señor, todos el otro domingo llegaríamos levitando. El otro domingo, hermano, y todos son el chequinano, o sea, entraría con nosotros ahí. Si viviéramos en obediencia de la palabra de Dios. ¿Sabe? Todas las cosas que hicieron las personas que nosotros estudiamos en la Biblia, los apóstoles, los profetas, todos tenían luchas, todos eran humanos, todos eran carne y hueso, pero todos decidieron obedecer por encima de sus deseos a Jesús. Aunque les costaba, y el que estaba ahí pegado a Pedro fue y lo negó incluso, decidió cambiar y seguir mirando adelante, a diferencia del otro discípulo suyo. Se escachó, pecó y no halló arrepentimiento. Pedro y Judas. Y el apóstol decía el miércoles 3 ejemplos: Pedro, Judas, Caín, Abel, Saúl y David. Los 6 eran escogidos por Dios. Los 6 fueron puestos con un propósito y no decidieron cambiar sus deseos, suplantarlos por los de Jesús. Si Caín se hubiese enfocado en lo que el Señor le había puesto a él, no le importaba lo que había hecho su hermano Abel, porque lo que Dios le da a cada uno de ustedes es especial. Usted dice: pero a mí me pusieron de pastor y yo veo que de repente me pusieron a mí, voy a meterme conmigo, de pastor de jóvenes. Segundo domingo, un joven era mi esposa suponiendo. Y de repente yo veo entonces el ministerio de ancianos, 3000 abuelos ahí. Y dice: pero ¿por qué? No hay que mirar a los otros lados. Samuel se envaneció Saúl se envaneció desviándose con todo lo que había, las victorias que el Señor le había permitido tener, y perdió el foco. Caín se enfocó más en Abel y no en preparar bien lo que él tenía, perdió el foco. Judas perdió el foco y no enderezó, le faltaba un lepazo también. No le estoy diciendo ni Judas, ni Saúl, ni Caín a ustedes hoy.
Pero miremos nuestras vidas, que lo que tengamos sea para honra y gloria de Dios. Poco, mucho, más o menos, grande, gordo, como sea, pero que sea como vaso de honra. Y si quiere hoy decirle: Señor, no quiero hacer mi voluntad, puede pasar al frente, pero ningún pastor va a orar, porque ninguno de los pastores aquí es Jesús. Ninguno de los pastores aquí tiene la potestad de decir: oh, anda, y hacer lo que Jesús decía: vete y no peques más. Solo lo podía hacer Jesús. Pero que pueda decir hoy: Señor, quiero ver cumplida tu voluntad en mi vida. Y eso va a demandar suyo. Como le decía, no va a ser por obra y arte de magia. Hacer la voluntad y ver la voluntad cumplida de Dios en su vida va a demandar de usted compromiso, entrega, servicio por encima de sus deseos. Y va a hacer que calle todas las voces de la carne, de su mente, que lo hacen desenfocar, y le digan: Señor, yo quiero guardar tus estatutos, quiero guardar tu palabra, quiero desear y ser visto por ti como alguien que cumple tu voluntad. Espíritu de Dios, gracias. Gracias porque la obra que haces en cada uno de nosotros es mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Como dice tu palabra, pon en nuestra mente la mente que hubo en Cristo Jesús. Señor, que nuestro entendimiento, que nuestra voluntad, que nuestra manera de vivir pueda ser de honra para ti, pueda ser de glorificar tu nombre, y que cuando nos vean y abran nuestra vida, Señor, nuestro interior, todo lo que hay en nuestros corazones, no haya vergüenza, no haya aflicción, no haya pena, Señor, sino que haya más bien agradecimiento y alabanza por la obra tuya en nuestras vidas. Señor, llena nuestras vidas de agradecimiento a pesar de la situación en que estemos. Así como Job, en el punto más bajo, lo que hacía era saber que tu voluntad era mejor de lo que él estaba viviendo. Ayúdanos a vivir conforme a eso. Ayúdanos a mirar, a caminar día tras día, a esforzarnos por escudriñar tu palabra, por obedecer tus leyes, por obedecer tus mandamientos, Señor. No una religión, no lo que dicen en la iglesia o no dicen en la iglesia, Señor, lo que dice tu palabra. Y aunque echamos broma y decimos que si todos leyéramos la palabra de Dios, no hubiesen consejerías, es lo que tú quieres para con nosotros. Gracias porque tenemos hombres de Dios que nos instruyen, que nos enseñan, que nos llevan. Pero ayúdanos a estudiar tu palabra para conocerte cada vez más. Ayúdanos a escudriñar tus juicios, tus mandatos, tus estatutos, para acercarnos más a ti, Señor, y que tu voluntad sea materializada en nuestras vidas. Que tu voluntad podamos caminar día tras día sabiendo que lo que estamos haciendo hoy es lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a no escuchar nada más, a no escuchar otras voces, a no escuchar falsos mensajes, a no escuchar cosas que no vayan de acuerdo a tu palabra, y que afirmemos nuestra voluntad, Señor, nuestra carne, nuestra mente, y que podamos decir, como decía el salmista: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Señor, que nuestra carne desee ese encuentro contigo día tras día. No algo emocional, no algo fortuito, no algo de ya para allá, Señor, sino que día a día nuestra carne anhele tu presencia. Nuestro espíritu tenga sed, Señor, tenga hambre y sed por tu hermosa palabra. Y vamos a ver cómo tú respondes, Señor. Vamos a ver cómo tú nos llevas al siguiente nivel de nuestras vidas, cómo tú aumentas nuestra fe, cómo tú aumentas la obra tuya en nosotros para llevar salvación, libertad al oprimido, sanidad a los enfermos, Señor, libertad a aquellos que tienen sus mentes oprimidas, Señor, aquellos que tienen enfermedades de salud mental, Señor. Tú nos quieres llevar a traer libertad. Tú no quieres hijos muertos o apagados. Tú quieres que seamos personas que agradan y exaltan tu nombre. Uno de los eslogans de esta iglesia es: somos una familia que se ocupa de tu familia. Alguien que está, como dice el dicho, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si su vida no está sujeta a la palabra de Dios, no puede edificar a alguien allá afuera.
Y Espíritu Santo, gracias. Gracias. Y levante su voz de agradecimiento. Si lo que tiene es poco, Señor, gracias. Si lo que tiene es mucho, gracias. Si quisiera más, Señor, ayúdanos a serte fiel en lo poco para recibir lo hermoso y grande que tienes con nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, porque has preparado este tiempo para edificación nuestra. Porque has preparado este tiempo para que tu nombre sea exaltado. No el de una persona, no el de un momento, Señor, sino tu palabra ya tiene la esencia completa tuya en nuestras vidas. Haz que podamos entender y materializarla en nuestro corazón y caminar siempre conforme a tu voz. Que tu voz pueda guiarnos y no nuestras ideas preconcebidas de lo que puede ser Jesús, sino que Jesús sea revelado en nuestros corazones por encima de todo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.